La vida cristiana no es solamente creer, sino que también la vida cristiana es tener fe para obedecer y para esperar que Dios en su tiempo y en su programa despliegue las cosas a nuestro favor para cumplir su voluntad y su propósito en nuestras vidas. En el mensaje de esta mañana estaremos viendo un cuadro de la salvación de Dios en la vida de un hombre que mediante la fe y la obediencia estuvo dispuesto a remover los obstáculos en su propia vida, obstáculos que le impedían recibir la gracia de Dios y de su misericordia, no solo para su sanidad, que bien la necesitaba, sino que además para recibir el milagro más grande que cualquier hombre puede recibir, y es el milagro de la salvación y de la vida eterna. Y este hombre es Naamán. Y vamos a ver en este pasaje un cuadro de la salvación de Dios en la vida de este hombre, que tuvo que aprender, como les digo, a obedecer y a esperar. Segunda de Reyes, capítulo 5, en el versículo 1. Vamos a estar del verso 1 al 14. Mirando los cuadros de la salvación en esta historia de Naamán. Primeramente, ¿quién era Naamán? En el versículo 1 se establece bien claro quién era Naamán. Él era general del ejército del rey de Siria. Por muchos años Siria avasalló a Israel y a través de Naamán, este general del rey de Siria, Siria tuvo muchas victorias sobre el pueblo de Israel. Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Y este rey, su señor, el rey de Siria, lo tenía en alta estima porque por medio de él, por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria en una situación de disciplinar al pueblo de Israel. Era este hombre valiente en extremo, pero dice aquí, leproso. Y yo pensé, y hago aquí una parte, hermanos, todos tenemos un pero, ¿verdad? Todos tenemos un pero. Pueden decir de alguien, mira, aquella persona, pero, todos tenemos un pero. Este hombre era valeroso, como decimos aquí, general del ejército del rey de Siria, varón grande en la corte, admirado, respetado por el rey de Siria, de gran estima, valeroso. Era un hombre, ¿verdad?, que de alguna manera pudiéramos decir que era un héroe nacional en Siria, pero dice la escritura, era un hombre que padecía de lepra. De tal manera, hermanos, Naamán, así, de entrada nomás se parece a este hombre que ponen en los anuncios de televisión del loto, el hombre que lo tiene todo, ¿verdad? Y me lo imagino aquí con el bigote. Bueno, no sé si usted bigote Naamán, pero hermanos, valeroso, de gran estima, un héroe nacional, admirado por el rey, por la corte. Era como el hombre que lo tiene todo, un hombre eminente, una persona de autoridad, un hombre al que el rey, como dije, lo tenía en alta estima, un hombre con prestigio, dado a sus éxitos militares. De tal manera, hermanos, vuelve a decir el pasaje, pero era un hombre que padecía de lepra. Para este entonces de la historia, la lepra era una enfermedad incurable, por lo cual era de esperar también que en muy corto plazo, muy joven, Naamán iba a morir por esta enfermedad. No lo dice el texto, pero obviamente una enfermedad incurable, ¿verdad? Él la padecía y entonces también era muy probable que iría a morir. Así que, hermanos, el primer cuadro de la salvación que quisiera mencionar en esta mañana es que, hermanos, Naamán es un paralelo espiritual de la condición del ser humano sin Cristo.
Lo digo otra vez. Esta historia de Naamán es un paralelo de la condición del hombre sin Cristo. Y primeramente nos damos cuenta, por su condición de enfermedad, Naamán era un hombre que estaba condenado a muerte. Con todo lo que podía tener a su alrededor, a pesar de su estatus social, a pesar de sus logros, a pesar de su fama, porque era un general con muchas victorias, era un hombre que estaba condenado a muerte por su enfermedad. No había esperanza para él, porque en ese entonces no había posibilidad de cura médica para Naamán. Y hermanos, cuando hablo que es un paralelo con la condición del ser humano sin Cristo, es porque igualmente, hermanos, esta condición de Naamán, el hombre, la humanidad, igualmente en su estado natural está muerto. En su estado natural por el pecado que hemos heredado en Adán, hermanos, el hombre está condenado, dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 3, y lo cita el apóstol Pablo, por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, Romanos 3, 23, estamos destituidos de la gloria de Dios. La condición de Naamán en lo espiritual es la condición de todo aquel hombre, mujer, que no ha sido redimido, que todavía, aunque tiene vida, tiene una condena, pesa la carga del pecado, la sentencia de muerte heredada en Adán sobre él y sobre ella. Así que, hermanos, al mirar este cuadro, todos somos pecadores, toda la humanidad es pecadora, está condenada a muerte y, como leímos en Romanos, destituidos de la gloria de Dios. Y es solamente, y aquí lo reitero, y es solamente a través de haber puesto nuestra fe en Jesucristo que esa condena es anulada. Esa acta de decretos, como dice el libro de Filipenses, que era contraria a nosotros, que decía los por tantos, por lo cual nosotros merecíamos la muerte. Esa acta de decretos fue anulada en la cruz del Calvario a través de la sangre de Jesucristo, a través de su sacrificio por usted y por mí. Pero la persona sin Cristo está igual que Naamán, sentenciado a muerte. El segundo cuadro de la salvación aquí es que la lepra es tipo del pecado en el ser humano. La enfermedad de la lepra al principio no se ve en la superficie de la piel, está adentro, debajo de la epidermis, ¿verdad? Carcomiendo. Ya cuando está en un estado avanzado es que sale y se empieza la piel a caer, ¿verdad? De tal manera que es una enfermedad que no está en la superficie, sino que está carcomiendo por dentro los tejidos. Así es el pecado, hermanos. Por eso que digo que la lepra es un tipo del pecado. Así es el pecado, no está en la superficie. A veces está en lo secreto, en lo oculto, pero también está en lo interno de nuestro corazón. No se ve, pero por dentro está carcomiéndonos, nos está consumiendo. ¿Me explico? Por eso es que esta lepra es tipo del pecado, hermanos. Esa naturaleza que hemos heredado en Adán está allí, y la realidad del caso, como a muchos de nosotros, es que éramos pecadores y ni siquiera nos dábamos cuenta. El pecar era nuestra norma de vivir, era lo normal. Y cuando hablaba de pecado, yo no sé qué es eso, aunque estaba metido, pero así pasa. Como la lepra, así pasa con el pecado. La lepra tiene que ser tratada desde el interior. Asimismo, el pecado, hermano, tiene que ser tratado desde adentro, desde nuestro corazón. Y tiene que ser tratado allí. Y nosotros ser renovados, ser regenerados por el poder del Espíritu Santo. La lepra se esparce en otras partes del cuerpo, así como un cáncer, ¿verdad? Que una persona tiene un cáncer en una parte del cuerpo, pero a través de la sangre hace metástasis en otros miembros del cuerpo y se esparce. Igualmente, hermanos, el pecado, cuando hablamos de que la lepra es tipo del pecado en el hombre, se esparce
entra en nuestra mente, baja a nuestro corazón, se mete en todo nuestro ser y nos lleva otra vez a cometer actos de pecado, destruyendo la vida de las personas, llevándolos a una muerte física, pero también a una muerte espiritual. La lepra, como el pecado, hermanos, contamina, enferma física y espiritualmente a las personas. Y no solamente a la persona que la padece, sino que a las personas a su alrededor. De tal manera, hermanos, alrededor de las personas que están en una condición de pecado, hay personas que sufren, que lloran, que están en abandono, que están en tristeza, que están en decepción, que están abatidos. ¿Por qué? Porque el pecado de otra persona los alcanzó y trajo consecuencias también a sus vidas. Así que, hermanos, la lepra de Naamán es tipo del pecado y necesita ser tratado desde adentro. Como les digo, no está en la superficie. Por razón que el salmista decía en el Salmo 18. ¿Cómo es que dice este texto? Parafraseado lo voy a decir. Tú, Señor, encenderás mi lámpara. Tú, Señor, iluminarás mis tinieblas, esas tinieblas internas que usted mismo lo dice. ¿Por qué yo estoy pensando esta barrabasada? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy maquinando este tipo de pensamientos? Es por esa naturaleza heredada, pero únicamente a través de la regeneración del Espíritu Santo en nuestra vida es que podemos tratar con ese pecado en nuestra vida. Así que, hermanos, el segundo punto que mencioné, la lepra es tipo del pecado en el ser humano. El tercer cuadro de la salvación en este pasaje es que necesitamos dar testimonio de la gracia de Dios, esta experiencia de lo que pasó en la vida de Naamán. Entonces, como cuadro de la salvación, necesitamos dar testimonio de esta gracia de Dios. En el verso 2 y 4 de Segunda de Reyes, del capítulo 5, dice así: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Hermanos, esta dijo a su señora en el verso 3, y vea qué importante. Esta mujer que había sido llevada cautiva, una joven, y que servía en la casa de Naamán, le digo, ¿verdad?, a la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y en el verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Como vimos en el principio que mencionaba, los sirios e Israel eran enemigos. Naamán era un enemigo de Israel. Los sirios eran enemigos de Israel. Muchas victorias leímos que había tenido sobre Israel. Pero aunque los sirios y Naamán eran enemigos de Israel, hermanos, aquí vemos la gracia de Dios, cómo operó a través de esta joven que había sido llevada cautiva de Israel hasta Siria. Esa gracia del Señor, aún cuando Israel y Naamán eran enemigos, operó en la vida de Naamán. Como dice la Escritura, hermanos, nosotros en nuestra condición de pecadores, aun y cuando éramos enemigos de Dios en nuestra mente, Cristo, hermanos, vino, Dios envió a su Hijo. Y Cristo vino en medio de nosotros, hermanos, y nos reconcilió con el Padre. Aquí vemos este cuadro de la gracia operando en la vida de Naamán. Aun y cuando eran enemigos de Israel, Naamán enemigo de Israel, esta muchacha Dios la usó en ese momento para traerle esperanza, para que le anunciara que había uno que sí podía sanar esa enfermedad de lepra que lo tenía condenado a la muerte. Así que, hermanos, esta joven que se menciona aquí es un personaje anónimo, como muchos personajes anónimos que encontramos a veces en la Escritura. No se dice el nombre de ella aquí, pero a pesar de su condición de cautividad
ella no se olvidó de su Dios allá donde ella estaba, a muchas millas de distancia de su pueblo, de su lugar de adoración. Ella no se olvidó de donde ella estaba, no se olvidó de Dios y anunció. Y escuche esto, y esto es lo que quiero poner en su corazón cuando vemos este cuadro de la salvación. Anunció en su entorno de trabajo la esperanza de salvación en Dios para Naamán. Hermanos, vean el verso 3 otra vez. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta mujer le dijo a Naamán, Naamán le llegó al oído lo que esta mujer dijo. Y en el verso 4, porque ya le llegó a su oído, en el verso 4 vino delante del rey de Siria, ¿verdad? Y dice, aquí entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Hermanos, esta joven israelita fue una fiel testigo de Dios para que el milagro de sanidad y de salvación viniera sobre la vida de Naamán. Y yo le pregunto, ¿cuántos testigos necesita el Señor hoy, en nuestro tiempo? ¿Cuántos testigos necesitan? Hermanos, aquí todos nosotros somos testigos del poder de Dios, de lo que Él puede hacer. Lo ha hecho en su vida una y otra vez. Lo ha hecho en nuestro entorno, con nuestros hijos, una y otra vez. ¿Por qué entonces, cuando vemos la necesidad de las personas en el lugar donde estén, no tenemos una actitud como la de esta mujer que estaba allí cautiva, de proclamar a esas personas en necesidad que hay esperanza en Jesucristo? Ahorita, antes de entrar a la iglesia, una persona me compartió de un ser muy estimado que hoy los médicos le dijeron que le daban 4 horas nada más, que todos sus familiares fueran yendo 5 minutos cada uno, porque 4 horas en esta mañana. Yo escuché eso y dije, vamos a orar por un milagro de sanidad. Hermanos, esta joven fue una fiel testigo de esa gracia y misericordia que el mundo necesita. ¿Y cuántos testigos necesita hoy? Que necesita hoy el Señor, que estén dispuestos a testificar y anunciar de Él en su entorno, en sus lugares de trabajo, con sus compañeros de estudio, en su vecindario. Pero no guarde silencio. Y sabe lo que yo pienso, y hago un paréntesis aquí, porque muchas veces no nos identificamos como cristianos en nuestros entornos, hermanos, porque tenemos rabo que nos maje. Entendemos eso, ¿verdad? En nuestro contexto. Porque como esto sale a la red, ¿verdad? Y muchas personas de diferentes países. Entonces, el rabo que lo majen es que usted tiene un testimonio cuestionable, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo le pregunto otra vez, ¿usted está siendo testigo? Hay un mundo sin esperanza. Hay gente, hermanos, como esta señora que me dijeron que tiene 4 horas de vida, sus hijos, sus familiares, que necesitan escuchar de que hay un Dios que puede hacer un milagro, porque mientras hay vida hay esperanza. Hay gente que está muriendo y está condenada a muerte, pero usted y yo podemos traer vida eterna a esas personas en nuestros entornos personales. ¿Cuántos dicen amén? Verdaderamente, hermanos, no se dice el nombre de esta joven. Con permiso. Un personaje anónimo, no se dice el nombre de esta joven. Y esto nos habla, hermanos, de que usted no necesita un reconocimiento de ninguna iglesia. Usted no necesita ningún reconocimiento de ningún seminario para anunciar la esperanza de vida que está en usted. Usted no necesita, hermanos, tener un púlpito para poder proclamar esta esperanza. Tenemos un amigo en común, Lalo y yo, que está internado en el Calderón Guardia. Y inmediatamente
supe, mensajé con él y he estado hablando con él, trayendo la esperanza en el Señor. Hermanos, usted no necesita un púlpito, ni tampoco un reconocimiento ministerial, un credencial de nada. Usted no necesita nada de eso, hermanos. Usted solamente tiene que abrir su boca y dejar que Dios haga la obra en aquellos que están a su alrededor. Traer ese mensaje de esperanza. En Hechos capítulo 1, en el verso 8, es un versículo que lo sabemos. El Señor le dice a sus discípulos antes de ascender: y recibirán poder. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes. ¿Quién? El Espíritu Santo. Leo ahí conmigo otra vez. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos, así como esta joven, como esto que le estoy diciendo que debemos de ser en nuestros entornos. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, y recibirán poder. Usted y yo ya estamos investidos de ese poder. Usted y yo, como hijos de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo que está aquí diciéndonos: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ya está en nosotros. Ese poder, hermanos, de salvación, de vida eterna, está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y proclamar ese mensaje de esperanza que el mundo necesita. Aleluya. Así que, hermanos, ¿cuántos vieron una película o han visto una película de la vida real? En la Segunda Guerra Mundial, un joven se enroló en el ejército, pero por su fe, él no quería empuñar un rifle. ¿Han visto esa película? ¿Verdad? Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, él no quería empuñar un rifle, y entonces en el ejército hubo todo un debate, ¿verdad?, a nivel nacional, de si lo admitían o no, porque ¿qué iba a hacer ahí en un rifle? Pero al final el hombre ganó, ¿verdad? Ese debate lo admitieron, hicieron bullying ahí en la tropa. Y esa película, quienes la vieron, y si no, la que no la han visto, se la recomendamos. Todos nosotros los que la vimos. Este hombre, lo que él hizo fue, en ese ejército, hermanos, ir a rescatar. Por eso se llama Hasta el Último Hombre. A los soldados, hermanos, arriesgando su vida, dando todo. Ahí está, gracias Jorge por ese detalle. Se lo voy a poner también para que salga en la transmisión. Este hombre vino, hermanos, y hasta el último hombre rescató una historia de la vida real. Hermanos, y les anuncio esto: nuestro ayuno del mes de agosto va a ser precisamente por aquellos que están perdidos, por aquellos que están condenados a muerte, por aquellos que necesitan una esperanza, por aquellos que necesitan ser cargados, así como usted ve en esa imagen, en sus hombros, que necesitan ser abrazados, que necesitan conocer del amor de Jesucristo. Nuestro ayuno de agosto va a ser por eso, y quiero motivarle a que usted se pueda unir y poner en una estrategia que vamos a hacer el nombre de esa persona, pero no para que los demás oren por él, porque eso es lo que muchas veces hace el pueblo de Dios. Bueno, el nombre para que otros oren por él, no, para que usted ore por él. Así que, hermanos, vemos aquí cómo la gracia se manifiesta a través de ser testigos. Pero también, hermanos, entendemos que la gracia de Dios se manifestó a nosotros a través, hermanos, de Jesucristo. Él es el testigo fiel, el Cordero de Dios, hermanos, el enviado del Padre para anunciarnos el camino de salvación. En el libro de Colosenses, capítulo 1, si lo buscan conmigo, Colosenses capítulo 1. Aquí llega más rápido, allá, Jorgito y yo. Ya está ahí. Colosenses 1:21. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo. ¿Cómo éramos nosotros en otro tiempo? Antes de haber sido reconciliados con Dios. Éramos extraños y enemigos
en nuestra mente. Todos nuestros pensamientos eran de continuo al mal, al pecado. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras. Esas malas obras es pecando. Ahora nos ha reconciliado. Jesús, hermanos, es el testigo fiel, y en este cuadro de salvación, así como esta joven que fue un instrumento de Dios para Naamán, Jesús, hermanos, es ese testigo fiel que dejó su lugar, su gloria, y vino a nosotros y nos reveló todas las cosas que Él había escuchado del Padre. Él nos trajo ese mensaje de esperanza y de salvación, y nos cargó, como dice en el libro de Isaías, sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Así que, hermanos, vemos este cuadro y entendemos, necesitamos testificar del amor de Dios. Necesitamos. Somos la extensión de los brazos de Dios, de sus pies, de Jesús, nuestro Señor. Y tenemos el poder. La iglesia tiene que entender, cuando hablo de la iglesia, hermanos, no de manera corporativa, sino entendiendo la iglesia. Nosotros, las personas, los individuos que componemos la iglesia, tenemos que entender que ese poder está en nosotros, que nos ha sido encargado el ministerio de la reconciliación para llamar a la humanidad, como dice en nuestra misión, llamar a la humanidad a la reconciliación con Dios. Eso no es la tarea de unos cuantos, de los que están en el púlpito, de los que tienen un ministerio que andan por todas partes. No, no y no. Debemos de acabar de entender, hermanos, que ese ministerio es de cada uno de nosotros y tenemos esa responsabilidad endosada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Así que, hermanos, el cuarto cuadro de la salvación que vemos aquí en la historia de Naamán es el cuadro de la religión. En el verso 5 y 6, si volvemos otra vez a Segunda de Reyes. Y le dijo el rey de Siria, le dijo a Naamán: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Hermanos, miremos este cuadro de esta manera. Naamán optó por sus medios, por sus propios medios, optó el cómo agradar al Señor. En el 5b dice: salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, y también con las cartas que el rey de Israel le entregó. Este actuar de Naamán es típico de las personas que viven en la religión. Y es que antes de venir al Señor tratan por sus propios medios el buscar a Dios, a como ellos piensan que pueden llegar a Dios, en la forma que ellos piensan que pueden tener el favor de Dios. Es lo que hace Naamán, es típico de las personas que están en la religión. Y cuántas veces, hermanos, en general las personas están haciendo esto mismo, usando sus propios medios, llámense buenas obras, ¿verdad? Usando otros caminos, apoyándose en otros mediadores para buscar y ser aceptos y tener el favor de Dios. Las personas de la religión están haciendo igual que Naamán. Cuando ellos pueden venir, pero tienen su entendimiento entenebrecido, están en ignorancia, con toda consideración y respeto. Y hay un velo, hermanos, sobre los ojos de las personas
que no pueden darse cuenta que el camino para venir delante del Señor está abierto. Jesús, hermanos, llegó hasta el lugar santísimo, siendo Él la ofrenda con su propia sangre, en propiciación por los pecados, para reconciliarnos con Dios. No necesita ningún mediador, ninguna mediadora. El camino a la presencia del Señor está abierto. Puede venir delante del Señor vez tras vez para tener su ayuda, para su oportuno socorro. Naamán está actuando, hermanos, de esta manera, y el mundo está actuando de esta manera. Y con toda consideración y respeto, yo les tengo que decir, también a los que están a través de las redes sociales, hermanos, que esa forma de actuar, de buscar por sus propios medios, por buscar en las formas de la religión y de la tradición, el cómo ser aceptos y tener el favor de Dios, eso no es el evangelio. El evangelio es Jesucristo viniendo al hombre para rescatarlo en su condición, no por ninguna obra de justicia ni por ninguna obra de filantropía que cualquiera pudiera ostentar hacer. ¿Por qué? Porque al hacerlo verdaderamente, al pensar de que hay algo en nosotros que podemos presentar delante de Dios para ser aceptos delante de su presencia, con esa actitud, poniendo mediadores, haciendo promesas y sacrificios, lo que están haciendo es anulando el único sacrificio que es acepto por Dios, el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es la realidad espiritual de que las personas sin Cristo en su religión y en su tradición están diciendo y están haciendo. Es su ignorancia. Como los judíos, en su ignorancia, crucificaron al Hijo de Dios por su religión y por su tradición. Eso fue lo que hicieron los judíos. Y eso es lo que muchas personas, hermanos, están haciendo hoy en la religión y en la tradición. A través de pensar que por promesas, que por sacrificios, que por mediadores, que por mediadoras van a estar delante y a ser aceptos delante de Dios. Lo que están haciendo es, como dije, anulando ellos para sus vidas, porque el sacrificio ya está hecho, una vez y para siempre. Anulando con sus formas de ser, hermanos, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén por eso? El mundo necesita escuchar la verdad. Y usted es un instrumento para hablar la verdad. Así que, hermanos, ¿cuántas veces entonces las personas están haciendo esto? En ignorancia. Esta es la actitud del pecador no redimido. Trata de alguna manera sentirse acepto delante de Dios y tener su favor. Pero cualquier esfuerzo en esa dirección es menos que imposible, porque ya la gracia del Señor nos ha sido imputada. Ahora, lo que les voy a decir también, se lo digo con toda consideración y respeto. Ya sabe que cuando digo esa frase es porque le puede chocar, le puede molestar. Pero al fin y al cabo, hermanos, como dije la semana pasada, no me es gravoso estar hablando las mismas cosas cuando hablaba acerca de la venida del Señor el domingo pasado. Y esto que les digo también, esta actitud de buscar ser aceptados por Dios también, hermanos, esta actitud está en el seno de la iglesia evangélica hoy en nuestros días, aunque usted ¿qué? No lo crea. Hermanos, está en medio de la iglesia en nuestro tiempo esas teologías que usted escucha de la prosperidad, que están engañando a sus seguidores, haciéndoles creer
que al sembrar, que al pactar, que al decretar, así en estos términos, hermanos, haciéndoles creer que al pactar, al declarar, hermanos, obtendrán lo que le están pidiendo a Dios en oración. Esa misma actitud de ignorancia, hermanos, está en medio del pueblo de Dios. Con esas teologías de que siembre y pacte, que declare, que decrete, y que usted va a tener, hermanos, lo que está pidiendo en oración. Naamán, hermanos, vemos aquí. Y quiero también referirme a esto. Mucha gente está siendo engañada en los círculos evangélicos en este país y en todo el mundo. Está siendo engañada, siendo motivada a sembrar por sus milagros. Siendo engañada a sembrar por un milagro. Siendo engañada, hermanos, a sembrar por la salvación de sus hijos. Hermanos, eso es lo que está sucediendo en el seno de la iglesia. Y eso no es más que una falsa teología antagónica, contraria a lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde para usted y para mí es gratis, pero a Él le costó todo, hasta la última gota de su sangre, para que usted no tenga que ofrecer promesas, ni sacrificios, ni nada. Así que, hermanos, Naamán optó por sus propios medios cómo agradar a Dios para recibir su sanidad. Pero realmente, hermanos, y el mundo debe de saber que no es así. Usted no ocupa ofrendas, cumplir promesas, no, ni sacrificios. Y como dije hace un rato, el camino a la presencia de nuestro Señor ha sido abierto a través, y lo vuelvo a repetir, de que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos a entender el Señor que el camino había sido abierto y que Él era quien había tomado la iniciativa desde enviarnos a su Hijo. Y Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Así que, hermanos, el quinto cuadro de la salvación que vemos aquí es la gracia de Dios. En el verso 7, en esta gracia de Dios vemos, hermanos, cómo Dios es quien toma la iniciativa. El profeta Eliseo manda llamar a Naamán. En el verso 7 leemos: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. Recuerden que eran enemigos el rey de Siria y el rey de Israel. Entonces dice en el verso 8: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hermanos, la salvación es iniciativa de Dios, y por medio del Espíritu Santo, hermanos, se está manifestando en medio de nosotros. Él atrae a las personas. Tuve una experiencia muy joven. Yo recibí al Señor a los 17 años, pero como les insistí, les dije una vez, no recibí un discipulado, ¿verdad? No, nada, no me enseñaron nada. Fue en la playa, en una carne asada, me recuerdo los marmelos que ponen en el asador y todo eso, y con 17 años las chiquillas alrededor, ¿verdad? Ya, quiere recibir al Señor y recibe a la muchacha también, ¿verdad? Entonces, y así pasa, hermano, esa es la realidad de mucha gente. Bueno, fui a esa congregación y como ya no había más fiestas ni carnes asadas, yo me espanté de ahí, no, yo ahí no soy. Pero no hubo discipulado. El punto que quiero decir es eso. Por eso aquí insistimos en el discipulado, jóvenes, y allá abajo hay un grupo de preadolescentes, están Racés y Andrea, discipulando a preadolescentes de entre 12 y 16 años, enseñándoles el camino del Señor. Y les estoy contando esta historia porque ya me perdí.
Me perdí. ¿Por qué estoy contando esta historia? Pero bueno, muchas veces, hermanos, lo que sucede cuando hablo de que Dios es quien toma la iniciativa y es el Espíritu Santo, ahora sí ya me cayó la peseta, pero el Espíritu Santo, quien anda, hermanos, buscando a las personas, es el ministerio del Espíritu Santo y nos usa a nosotros con ese ministerio de la reconciliación. Yo estaba joven, hermanos, en un salón de baile allá en mi tierra natal, Limón. Se llamaba el Springfield, ¿verdad? O el Springfield. Oiga, yo le digo esto. Yo les digo esto. En mis años de juventud yo era un hombre mozo. En serio, en serio, en serio. Y que yo fuera a sacar a una muchacha a bailar y me dijera que no, nunca había experimentado eso. Yo no sé si usted en otro tiempo no estaba en el mundo, qué feo que se siente, ¿verdad? Llegar a sacar a una muchacha a bailar y que digan no. Ay, y uno se va todo tristón, avergonzado, a sentarse a la mesa. A mí ninguna me decía que no, pero ese día, hermanos, fui y como a 4 que le dije que bailáramos, me dijeron que no. Yo me sentí tan mal, en verdad. Me fui para la barra, donde estaba ahí, y me sentí horrible. Y me agarró una sensación, un desatino, un asunto de salir de ahí. Salí, cogí un taxi, me fui para la casa. Estaba lloviendo. Y yo en ese carro me bajé y en medio de la lluvia, hermanos, las lágrimas, no sabía, ¿verdad? Con las gotas de agua, las lágrimas que tenía una hambre, una presencia de Dios en mi vida, allí en la cantina, en el Springfield. También me encontré con Patricia por ahí. Tal vez ahí, hermano, ahí en el Springfield, el Espíritu Santo, hermano, me estaba tratando, me estaba mostrando que Él me amaba, que me quería. Y recuerdo, hermanos, de que esa fue una experiencia hermosa. El Espíritu Santo se sigue moviendo. Es quien toma la iniciativa para la salvación de las personas. Nadie se levanta de un día para otro a decir, no voy a aceptar al Señor. No, Dios empieza a tratar con Él. El Espíritu Santo a moverse, a responder las oraciones de los justos en favor de esas personas también. Porque mi madre fue una mujer que oró por mi salvación. Así que, hermanos, al mirar esto, Lucas 4:27, ve lo que dice. Muchos leprosos habían en Israel. Muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Este pasaje que estamos hablando, las palabras de Jesús. Pero, y aquí se corta la imagen, pero a ninguno, dice, ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Hermanos, ¿cómo lo hizo el Señor? Por medio de la fe, por medio de la obediencia, como lo vamos a ver. Y aquí vemos al punto siguiente. La gracia de Dios, hermanos, nos lleva a enfrentarnos con nosotros mismos. En el verso 9 y 12, ve allí. Y vino Naamán con sus caballos, esos caballos que llevaba a la guerra, ¿verdad? No era como el caballo, aquel salchichón todo flaco, no. Sus caballos de guerra, ¿verdad? Caballos árabes, pura sangre, ¿verdad? Llegó entonces en el verso 9 con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces, Eliseo le envió un mensajero y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Y qué fue la actitud de Naamán? Se fue, se devolvió enojado, diciendo, iba ahí un puro, ¿verdad?, bochinchero dentro de él mismo, murmurando. He aquí, yo decía para mí, saldrá él, el profeta, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y todavía, como estaba mordido, sangrado por la actitud de Eliseo,
de no salir y enviarle a un siervo y decirle, métase 7 veces en el Jordán y se baña. Dice en el verso 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Qué se lo llevaba? Candanga, enojado. Hermanos, vean la pompa y la altivez de Naamán. Tenía para todo lo que hablamos de él. Hombre valeroso, estimado, ¿verdad?, por el rey. En la corte todo el mundo lo admiraba, un héroe nacional. Pero miren la pompa, vino con sus caballos, con sus carros del ejército, hermanos. Y muchas veces esta es la actitud, hermanos, con la que muchas personas osan presentarse y buscar el favor de Dios para sus vidas. En esta pompa, con su traje, con sus títulos, con su carro del año, etcétera, etcétera, etcétera. Con su apellido, quizás. Pero hermanos, nadie puede estar en pie delante de Dios con una actitud así. Mire, yo me compré, Kate me regaló hace muchos años un par de zapatos de la zapatería Calderón. Estamos hablando, en ese entonces cuando me lo regaló, a la Catica le costaron 50,000 pesos. ¿Y saben qué? Como dice el presidente, ¿saben qué? Esos zapatos estaban provocando, hermanos, que yo no me postrara delante del Señor, porque cuando me postraba, la punta del zapato le iba a raspar en el piso. Aunque usted no lo crea. Digo, Señor, estos zapatos de 50,000 pesos yo no los chillo ahí en el piso. Todavía los tengo. Ya los tengo. Pero muchas veces, hermanos, la gente piensa que por su nombre, que por su apellido, que por su título, que por su carro, etcétera, 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 hermanos, se puede presentar y estar delante de Dios con una actitud de altivez en su corazón, hasta mirando a los demás por encima del hombro, y piden el favor de Dios con una actitud así. Lo que Naamán tenía era una actitud de orgullo que tenía que ser tratado esa actitud de orgullo en él antes que su lepra. Así que, hermanos, meditemos esto. El estatus, el renombre, su investidura de general que tenía. Naamán tenía expectativas. Y es lo que sucede con nosotros. Muchas veces tenemos expectativas de cómo Dios debe de responder a nuestras oraciones. Naamán tenía expectativas, hermanos, de cómo por todo su estatus o condición, lo que estamos diciendo, y es lo que le pasa a muchas personas, de cómo Dios, hermanos, debía de reaccionar y responderle a él. Yo pensaba así dentro de él, decía Naamán, que saldría al ver ese movimiento de carros, de caballos, que había llegado alguien importante verdaderamente. Es más, seguramente ya habrá escuchado de mí por todas las veces que los avasallé a Israel, que él va a salir y va a orar y va a poner las manos y va a decir y va a ser sano. ¿Saben qué? Eso me lo agarró a mí el presidente. Muchas veces, como Naamán, tenemos unas expectativas de cómo Dios quiere actuar. Yo recuerdo una vez, en una actividad que vino un profeta reconocido, no digo el nombre, me lo reservo. Y era un gentío, hermanos, de gente, ¿verdad?, haciendo fila para que el profeta lo tocara. Y yo estoy en esa fila y voy aquí codeándome, ¿verdad?, empujando para llegar adelante, ¿verdad?, para que el profeta me toque. Hermanos, y el profeta se iba por allá y entonces yo iba para allá, buscando. Y se paraba casi, hermanos, para que me tocara. Y muchas veces la religión de los evangélicos están haciendo lo mismo, teniendo una expectativa de cómo
quieren el mover de Dios en su vida. Y yo le pregunto, ¿para qué? Para caer ahí. Y cuando se levante, ¿qué? Va a ser el mismo pecador con un corazón, hermanos, lleno de orgullo, con un corazón lleno de pecado. Entonces, ¿para qué? Realmente, hermanos, meditemos en esto. ¿Por qué? Porque el asunto del orgullo no es solamente de personas que tienen estatus y que tienen condición. Cualquiera de nosotros tiene orgullo. Hágale usted una mal cara a alguien y usted dice, yo tampoco la vuelvo a ver. Orgulloso, orgullosa. Así que, hermanos, la reacción de Naamán deja en evidencia que su problema, más allá de la lepra, era el orgullo. Ahora, en realidad, y cuando vemos este cuadro de la salvación, es el orgullo precisamente lo que no deja al ser humano tener salvación y vida eterna. Es el orgullo de tener que reconocer que usted ya no tiene el control de la situación. Cuando a veces nos estamos acostumbrados aquí, todo bajo control. Está todo patas para arriba, pero usted dice todo está bajo control. Y usted no quiere soltar el control de las circunstancias. Y ese es el orgullo en usted que no se doblega a su incapacidad. Y ese es orgullo que está deteniendo, hermanos, aquí y personas que nos miran, lo que está deteniendo el mover de Dios en su vida. Ese es el problema que tenía Naamán, ese es el problema que muchas veces tienen los seres humanos, ese orgullo. Porque ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Usted quiere seguir siendo el tipazo, el no sé qué, ¿verdad? El chavalazo, la chavalaza, y que no sepan que soy creyente? Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Así que, hermanos, es este orgullo que impide al ser humano acercarse a Dios, la soberbia. Está enaltecido y Dios necesita darnos una dosis de insuficiencia y quebrantar nuestro orgullo. El verso 11 y 12 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hermanos, al mirar este cuadro de Naamán, verdaderamente debemos de dejar de pensar en las soluciones humanas de cómo Dios debe de actuar. Y no solamente eso, despojarnos de toda idea preconcebida, eso estorba. Tiene que despojarse de todo y permitir que Dios haga en su vida como Él quiere hacer y cuando lo quiere hacer. Y ahí muchas veces estamos esperando, no vemos nada, porque necesitamos morir al orgullo, a nosotros. Y así como el grano de mostaza, ¿verdad? Te digo, no cae al suelo y muere. Y después de que muere, da mucho fruto. Así pasa en nuestra vida. Al mirar todo eso, hermanos, Dios demanda de nosotros obediencia. Y el verso 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, más de que bañarse 7 veces en el río, si no le mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hermanos, Dios pudo haber sanado a Naamán cuando se paró ahí con los carros y con los caballos, y Dios lo pudo haber sanado. Pero realmente, hermanos, Él tenía que tratar con este hombre. Se zambulló en obediencia a lo que Dios
había establecido a través del profeta de cómo debía de ser. Y a través de esa obediencia, que en sí es un acto de fe, hermanos, sucedió el milagro. En obediencia. Al igual que las murallas de Jericó, 7 vueltas, la quinta no pasa nada, la sexta no pasa nada, en obediencia. Al igual que aquellos leprosos que fueron sanados de camino, y solo uno se devolvió para agradecer al Señor, por fe y en obediencia fueron sanados. Al igual, hermanos, como muchos pasajes de obediencia, de gente que recibió ese milagro por obediencia, hoy nosotros, usted se puede preguntar, ¿en qué cosas yo necesito ser obediente al Señor y rendirme total e incondicionalmente a Él? Usted lo puede saber. Allí, a lo interno de su corazón, ¿qué es lo que está en usted provocando no ver esa gloria de la manifestación de Dios, el milagro de Dios, la presencia de Dios? ¿De qué tiene usted que despojarse, que entregar y morir a usted mismo, a usted misma, para que el poder y la gloria de Dios se manifieste en su vida? Usted lo puede saber, allí donde usted está. Así que, hermanos, fe de obediencia debe ser la respuesta de nosotros al Señor. Y yo le doy entonces un consejo. En la intimidad de su corazón, ¿por qué no se rinde hoy al Señor? Pongámonos en pie. Y usted le puede decir al Señor: Señor, hoy yo quiero rendirme, despojarme de toda cosa preconcebida de cómo tienes que hacer las cosas y de cuándo tienes que hacer las cosas. Y solamente quiero estar en obediencia a ti, a tu palabra, a tus preceptos. Dígaselo allí en oración. Dígale allí: Señor, aquí estoy, abierto en mi corazón para que tú me dirijas. Y algo que no quiero hacer, pero hoy quiero hacerlo, es renunciar a mis planes. Renunciar, Señor, a eso. Y permitir que sean tus planes, tus propósitos. Porque muchas veces en esas formas preconcebidas traemos nuestras cosas delante del Señor, como para diciéndole nada más: Señor, aquí están, póngale la firma, así se va a hacer. Pero no podemos hacer eso con el Señor. Tome este momento allí en la intimidad de su corazón con el Señor. Y dígale: Señor, no moveré un dedo, no caminaré en ninguna dirección, solamente porque yo creo y pienso que eso es no, no y no. Entregue su causa y sus caminos al Señor. Y permita que el Espíritu Santo sea quien lo dirija. Y no esté deteniendo con su actitud ese mover de Dios que Él quiere mostrarle, su voluntad. Pero usted, sumido, metido de cabeza en lo que usted cree que es, no. Así que allí en la intimidad de su corazón, usted le puede decir: Señor, hoy yo te entrego todo. Y si en esta mañana el Espíritu Santo a usted le ha hablado y le ha ministrado, y usted está dispuesto o dispuesta a entregarle su causa y sus caminos y renunciar a todo lo que usted cree que es la voluntad de Dios, pero que no le ha pedido a Él, hoy es un acto de fe.
lo que más quiero. Sacrifico mi orgullo. En este altar me rindo. En este altar yo soy la ofrenda. Dígale allí en oración al Señor. Padre, yo oro por tus hijos y tus hijas que en fe están delante de ti. Y oro, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a ministrar, a llenar sus vidas, a enderezar sus pensamientos, sus caminos, Señor, conforme a tu voluntad para con ellos. En el nombre de Jesús. Ellos te entregan aquí, Señor, su causa y tú recoges su causa. Te entregan sus sueños y tú recoges sus sueños para hacerlo, Señor, según tu voluntad y según tu tiempo. En el nombre de Jesús. Y si usted está aquí hoy por primera vez o nos está mirando por primera vez a través de las redes sociales, hoy también es el día para que usted reconozca esa incapacidad de que ha estado luchando en sus propias fuerzas y que usted se entregue incondicionalmente al Señor. Y eso solamente lo puede hacer a través de reconocer su necesidad y su pecado delante de Dios y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. Entendiendo, Señor, que el arrepentimiento es indefectiblemente un darle la espalda al pecado y empezar a caminar en pos de ti. Entendiendo que es fe y que es obediencia. Y hoy usted le puede decir al Señor: aquí está mi vida. Hoy en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, Padre. Y yo oro, Señor, en el nombre de Cristo, por cada uno de estos tus siervos y siervas en este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, que como espada que golpea la roca, Señor, penetra. Que como espada, como martillo que golpea la roca, Señor, Padre, nos muestra y permitimos, Señor, a través de la disposición de sus corazones, que tú moldees su vida a tu parecer, Padre. Les bendigo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Llénalo, Señor, de ti. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. Cada servicio declaramos esta bendición de un Padre amoroso, de un Dios comprometido con su pueblo, de estar con ellos todos los días. Usted y yo tenemos esa promesa de que está con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo. Y esta bendición que Dios le ordenó a Moisés, el sacerdote Aarón, bendecir a sus hijos, yo la declaro sobre cada uno de sus hijos, de estos hijos tuyos, Señor, en este lugar, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté descendiendo sobre tus hijos en este lugar. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús nuestro Redentor, el nombre de Jesús nuestro Salvador, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.